Amigas y amigos, ya vimos que el verdadero padre del liberalismo económico es Adam Smith. Si bien ya vimos que hubo precursores como fueron los fisiócratas, Hume, William Petty, y muchos más. La verdad es de que también de Adam Smith van a salir un gran número de seguidores, pero ya no van a ser todos similares, sino que van a haber incluso conflictos, opiniones diversas entre ellos, porque la verdad es de que de Adam Smith van a surgir pensadores como los que vamos a ver en estos dos videos. Por un lado, el más importante para mí, uno de los pilares fundamentales del liberalismo económico, que es David Ricardo, y dos que algunos los llaman economistas vulgares, otros también los incluyen dentro de los grandes economistas del liberalismo económico, pero que tiene otra visión distinta, opuesta por cierto a la de David Ricardo, que es Juan Bautista Seit, el único francés que mencionamos, y Tomás Roberto Malthus. Estos integran un conjunto de pensadores que lo que tienen en común es precisamente el que ve negativa la intervención del Estado en la economía y que consideran que debe establecerse un sistema en que no haya ningún tipo de restricciones por parte del Estado. David Ricardo, algunos lo consideran el primer verdaderamente economista, porque Adam Smith no deja de ser un filósofo, en el sentido que los temas económicos los vincula sobre todo a la ética, a la filosofía política. En cambio, David Ricardo separa totalmente la economía, digamos, sería un primer tecnócrata para la visión de algunos, en el sentido de que desliga de esas consideraciones filosóficas, éticas, políticas, el estudio de la economía. Él es inglés y pertenece a una familia judía, y en realidad, a diferencia de Smith, que es un hombre de escuela, de academia, él es un autodidacta, él no tiene estudios universitarios. Él empieza a trabajar en cuestiones económicas desde los 14 años, ya en las cuestiones de la bolsa de valores y ese tipo de cosas, a tal grado de que ya a los 21 años era una persona importante o prominente gracias a ese manejo de corretaje. Tiene problemas con su familia porque él, siendo judío y de acuerdo a la tradición debería haberse casado con una judía, pero se enamora de una cristiana, de hecho una parte de un cristianismo protestante, y esto hace que pues su familia de alguna manera no quiera saber ya nada de él. Por eso se dan cuenta de que ni siquiera apellido, pues, los nombres David Ricardo, y él, por cambiar a esa nueva religión, que es el coterismo, que es una de las que llega precisamente a América y funda una de las colonias de la Unión Americana, pues esto le obliga a ser un hombre que se tenga que valer por sí solo, pero la verdad lo hace con una gran fortuna, a grado tal de que ya era uno de los hombres más ricos cuando apenas tenía 41 años, cosa que por cierto le duró poco, porque a eso de los 49 falleció. Bueno, él hace grandes aportaciones y es de alguna manera alguien que va a basarse en uno de los principios fundamentales de la economía hasta nuestros días, que es la idea de que si tenemos un factor de la producción fijo, como en este caso tradicionalmente es la tierra, y otro factor variable, por ejemplo el trabajo, si tenemos, por ejemplo, una hectárea y ponemos 100 trabajadores, pues van a producir una cantidad. Si ponemos 200 trabajadores, no va a ser el doble, va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque se va a presentar una ley que establece que si hay un factor fijo y un factor variable, los rendimientos cada vez van a ser menores. Y esto es una de las cosas que explica la vida económica, sobre todo ligado a un factor que no se puede reproducir, como es la tierra. Su importancia, como señalábamos, es que ya separa la economía de la ética, de la filosofía, trata simplemente de interpretar los fenómenos económicos. También es importante por el aspecto metodológico.
Él es el primero que utiliza el método de la abstracción, pasar de lo real, de lo concreto, de lo que es múltiple y muy difícil de comprender, a lo simple, a las ideas, a lo abstracto, a través de deducir las cosas. O sea, su método deductivo de abstracción es diferente, por ejemplo, al propio método basado en cuestiones inductivas, por ejemplo, que llegó a utilizar el propio Adam Smith. Otra de las diferencias fundamentales de David Ricardo con Adam Smith y con muchos de los economistas es que algunos, como los mercantilistas, se habían centrado en la circulación. William Petty, los fisiócratas, Adam Smith, se habían centrado en la producción. Para David Ricardo, lo verdaderamente importante es la distribución. Otro aspecto importante en que también se separa de Smith es de que, si bien parte de la teoría del valor trabajo que elabora en su primer momento Adam Smith, pero que después rechaza, él supera ese problema que era el que si trabajo es igual a salario, entonces, y el valor es igual a el trabajo, pues el valor y el salario deberían ser lo mismo, lo que evidentemente no es. Para superar ese problema, David Ricardo hace una gran y muy importante distinción entre lo que es el trabajo, que tiene que ver con la producción de valor, y lo que es la fuerza de trabajo, que es lo que realmente es el factor de la producción por el que paga el empresario. Otro aspecto muy importante, para Adam Smith, pues todo era maravilloso, todo era color de rosa, todo era magnífico, todo era un ganar, ganar, todo ganaba en un sistema de mercado. Gana el consumidor, gana la empresa, gana el Estado que tiene más impuestos, todo es maravilloso. Pero David Ricardo ve que ya no todo es armonía, que inevitablemente hay conflictos entre los propietarios de los factores de la producción. En este caso, podemos decir, es un precursor de una idea de lucha de clases, pero no como la de Marx, que es entre trabajadores y capitalistas, sino el conflicto que ve y él toma partido, por un lado, es entre los empresarios y los terratenientes. Ve que hay unas contradicciones de intereses entre ellos, y sobre todo que se centró en la gran discusión que hubo en aquella época con respecto a unas leyes que establecían pues restricciones a la importación de trigo, lo que perjudicaba a los terratenientes, y David Ricardo era partidario de que pues no tuviesen tantas ventajas los terratenientes. Y desde luego lo más interesante es que desarrolla una teoría de los costos comparativos que aplica tanto en el mercado interno, pero sobre todo en el mercado internacional. Ahí demuestra que el libre comercio es conveniente incluso entre países que son menos eficientes. Entonces, el tema de la distribución es que hagan de cuenta que lo importante para él no es hacer el pastel. Lo importante es determinar las leyes que regulan la distribución y saber qué tajada de ingresos le corresponden a cada uno de los que aportan factores de la producción, que son los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. O sea, este es el propósito de la economía, el estudio de esta distribución. Para esto, su punto de partida es la teoría del valor trabajo. Él considera que el trabajo sí efectivamente es el que tiene que ver con el valor y que tiene que ver con el tiempo de trabajo, pero aquí hay varias diferencias. Por ejemplo, con respecto a Adam Smith y al propio Marx, que consideraban, porque es evidente que si alguien utiliza su trabajo, pensemos en la agricultura, en una tierra fértil, y utiliza pues tecnología muy moderna, utiliza, no sé, tractores, y otro está en una tierra poco fértil y tiene que utilizar pues, su propia fuerza directamente, o a lo más pues
con unos bueyes o algo así, pues evidentemente el tiempo de trabajo para producir lo mismo va a ser diferente. Entonces, ¿cómo se determina? De acuerdo a la teoría del valor trabajo. Entonces, Marx y Smith decían el promedio. David Ricardo dice no. Es el trabajo realizado en las peores condiciones. Ese aspecto del trabajo realizado en las peores condiciones es el que va a determinar el valor, porque él parte de que en los campos fértiles son necesarias menos horas de trabajo en comparación con esas zonas que de alguna manera pues son menos productivas y necesitarían más tiempo. Bueno, David Ricardo es alguien que le preocupa especialmente el tema de la renta. La renta, que tiene muchos significados en economía, ingreso, pago de un arrendamiento. Aquí, renta es el pago del factor de la producción, que es el factor tierra o factor naturales. Entonces, para empezar, pues hay que establecer que para David Ricardo solamente hay tres factores de la producción: el factor tierra, que se paga con rentas; el factor fuerza de trabajo, que se paga con salario; y el factor capital, que paga con ganancias. Entonces, aquí el tema es de dónde salen, por ejemplo, las ganancias del capitalista. Este puede ser logrado por dos vías. O sea, en realidad ganancias, ¿qué es? Es ingresos menos costos. De ahí salen las ganancias. Entonces las ganancias aumentan, se aumentan los ingresos, pero también las ganancias se aumentan si disminuyen los costos. Entonces, aquí este es uno de los aspectos importantes para el pensamiento de David Ricardo en cuanto al tema ganancias. En cuanto al tema salarios, él no se crea que siendo de alguna manera antecedente de Marx, es alguien que tiene un gran desprecio por los trabajadores. Él considera que deben de pagárseles el mínimo de subsistencia. Ahora, aquí con respecto a los salarios, él distingue lo que es el salario real, o sea, lo que es la capacidad que tiene ese salario para comprar mercancías, para comprar cosas, y el salario nominal, que es en dinero. Entonces, puede ser que un salario aumente nominalmente, pero no va a aumentar realmente, y eso es lo que va a decir el propio David Ricardo. Los salarios van a aumentar nominalmente, pero no van a incrementarse en términos reales, y va a ser parte de esa idea de que el salario tiene que mantenerse al mínimo de subsistencia. Y esto explica por qué ve ese conflicto entre el interés de los terratenientes y el interés de los capitalistas, porque los capitalistas tienen que pagar más salarios si aumenta el precio de los alimentos. Porque entonces el punto de partida es que existe tres partes en este gran pastel, que es la economía. La más grande, porque son los que más reciben, es los trabajadores, que en realidad es fuerza de trabajo, que recibe salarios. Estos, ya vimos, dependen de una idea central, que es el mínimo de subsistencia. En cuanto a la ganancia, pues esta es resultado de ingresos menos costos. Entonces, en la medida que, por ejemplo, aumentan los costos, aumentan los salarios, porque aumenta el precio del grano, por ejemplo, pues eso hace que las ganancias bajen. También si las ventas bajan, o sea, los ingresos bajan, pues también se disminuyen las ganancias. Y es lo que se paga. A ver, el capital solamente habla de tres factores. Capital paga con ganancias. Vamos a ver que con C es diferente. Y finalmente, el amarillo es el más interesante en el pensamiento de David Ricardo, que es el pago de la tierra, el pago de la llamada renta. Entonces él parte de la idea
de que no todas las tierras son de la misma calidad o están a la misma distancia. Para efecto es lo mismo. Y aplica desde luego como fundamento lo que ya mencionamos, la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, que aunque a la misma tierra de primera le pusiéramos más trabajadores, pues el resultado es que los rendimientos serían menores y sería como si fuera una tierra de segunda o más lejana. Entonces vamos a suponer, en las tierras de primera, el costo de producción es, para obtener X cantidad de trigo o de lo que ustedes quieran, es 100 libras. En las tierras de segunda es 200 libras. En las tierras de tercera es 400 libras. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar más. Ya vimos que el valor lo determina el trabajo en las peores condiciones. O sea, no se saca un promedio. El precio al que se va a vender es 400. O sea, son 400 libras las que se van a obtener, independientemente de que ese trigo sea producido en las tierras de primera o en las tierras de segunda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una diferencia. ¿Quién se va a quedar con esa diferencia? Por ejemplo, en las tierras de primera, esa diferencia van a ser 400 menos 100, 300. En las tierras de segunda, 400 menos 200, 200. ¿Quiénes se van a quedar con esa renta diferencial? Pues evidentemente los dueños de la tierra. Entonces, esta situación es lo que va a determinar las rentas. Y eso pues no le gusta a David Ricardo, porque se da cuenta de que el interés de los terratenientes no va a coincidir con el interés de los capitalistas, de los que producen la tierra, porque los terratenientes en aquella época, y todavía en muchos lugares, no son los que directamente producen las empresas, o sea, que son las que rentan esa tierra, contratan a los trabajadores, y de esta manera es como, trabajando esas tierras, obtienen ganancias, tienen un ingreso por la venta del producto, del trigo, y menos sus costos, que fundamentalmente son salarios y ese tipo de cosas. Entonces hay ese choque de intereses. Incluso se manifestó en el gran conflicto que hubo entre Malthus y David Ricardo, porque Malthus sí apoyaba las leyes que establecían prohibiciones o limitaciones a la importación de granos, porque esto hacía que los precios de los granos se mantuvieran bajos. En cambio, para David Ricardo era importante que los precios del alimento fundamental fuera bajo, porque de esta manera los costes serían menores. O sea, regresando a esto, pues, ¿qué es lo que pasa? La roja no puede achicarse. O sea, la renta diferencial va a crecer, porque después de tierras de tercera se van a tener que utilizar las de cuarta, las de quinta o las más lejanas. O sea, ese incremento en las rentas diferenciales, esa parte amarilla tiende a crecer. La parte roja no puede disminuirse porque ya los trabajadores están en el mínimo de subsistencia. Entonces, ¿cuál es la que va a disminuir? La parte verde, la que corresponde a los capitalistas. Y resulta que para David Ricardo, a él le importa fundamentalmente apoyar a los empresarios capitalistas, porque él dice, estos son los que realmente producen, los que crean las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos muy importantes del pensamiento de David Ricardo, y que sigue siendo muy actual, es su teoría de los costos comparativos. O sea, pues ya se había aceptado, invitando al comercio exterior, que un país, lo vimos con Teddy Hume, si produce mejor whisky y otro produce mejor vino, pues que intercambien. Pero imagínense, suena ilógico pensar que un país que, siendo más eficiente productor de algo, prefiera importarlo de un país que es más ineficiente como productor. A primera vista esto suena una locura, suena ilógico, como por ejemplo un país que tardaría un tiempo en producir algo, pues
preferiría importarlo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos, y vamos a pensar ahorita las dos cosas más maravillosas que podemos desear. Espero que no me lo tomen con una malicia, que no es el caso. Camas y vino. Son los únicos dos productos. Vean aquí la idea del método de abstracción. O sea, David Ricardo era sus ideas, o sea, ponía ejemplos muy simples. Incluso se le criticaba cuando alguna vez él, ya siendo rico, se reunía con las señoras y le decían: oiga, David Ricardo, fíjese que sus ideas están muy bien en la teoría, es muy lógica, etcétera, pero en los hechos. Y la respuesta de David Ricardo fue: pues peor para los hechos. Bueno, aquí entonces la abstracción es pensar que solamente hay dos países y que solamente hay dos productos, camas y vino. Estados Unidos es mucho más eficiente. Una X cantidad de camas las produce en un día, una Y cantidad de vino en 2 días. México, súper ineficiente. Para camas son 3 días, una S, para vino son 4 días. Ustedes dirán, pues, ¿conviene el comercio entre estos dos países? ¿Por qué Estados Unidos va a comprar algo de México cuando México es más ineficiente? Y México dirá, bueno, pues lógicamente pues no puedo competir contra un país que produce más eficientemente que yo. Entonces podrían, de acuerdo a las corrientes mercantilistas, barreras arancelarias y no competirían. ¿Qué pasa si no hay comercio? En Estados Unidos la cama vale la mitad del vino, el tiempo de trabajo. O sea, 50 centavos, por así decirlo, de vino. Y el vino son 2 de cama, o sea, por el tiempo de trabajo. En México, la cama 3/4, 0.75 de vino, y el vino 3/4, 1.33 de cama. O sea, esto sería si no hubiese comercio. De repente llega Estados Unidos y le dice: oye, amigo mexicano, ¿qué te parece si yo te vendo mis camas y tú me vendes ese vino tan sabroso, ese tequilita que tienes maravilloso? No, pues no me conviene. Mira, sí te conviene, fíjate. A mí la cama me cuesta 50 centavos. Aquí te cuesta 75 centavos. Si yo te la vendo en 60 centavos, fíjate, tú eres el comprador, te vas a ahorrar 15 centavos. Vas a salir beneficiado. En cambio, también yo, porque yo en lugar de vender a 50, estoy vendiendo a 60. Yo gano como vendedor. Oye, pero ¿cómo le voy a hacer para pagarte? Muy fácil, al revés. Tú me vendes tu vino y resulta que tú me vendes el vino a 1.60. Fíjate, internamente lo vendes 1.33. Si me lo vendes a 1.60, vas a ganar más que si lo vendes en tu mercado interno. Y yo, que aquí soy el comprador, me voy a ahorrar pues, 40 centavitos muy buenos. O sea, a los Estados Unidos le conviene exportar camas e importar vino, y a México le conviene exportar vino e importar camas. Esta es la idea que todavía explica por qué hasta nuestros días se busca firmar los tratados de libre comercio. Cuando se habló por primera vez de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, muchos se me dijeron: ¿cómo es? Y de repente algunos dijeron: miren, aquí está la explicación, la vieja explicación de David Ricardo, y pues se vio que a México le convenía tener un tratado de libre comercio. O sea, esta explicación implica que tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, el liberalismo, el que el Estado no se meta, el Estado no ponga prohibiciones ni limitantes al comercio, es mejor para todos. Por eso, aun con sus aspectos ya no tan positivos, David Ricardo es uno de los grandes teóricos del liberalismo. Gracias.